Expediente 4709 del 2022. Expediente 4740 del 2022. Expediente 4741 del 2022. Expediente 4742 del 2022. Pasamos a votar las tablas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Consideración de actas número 1636 del 10 de marzo del 2022 y número 1637 del 31 de marzo del 2022. Pasamos a votar las actas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Correspondencia oficial de entrada. Expediente 4743 del 2022. Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto Ordenanza. Referencia. Adjudicación licitación pública número 3 del 2022. Referente a la obra de construcción de 2 aulas de la EP número 27 y la EES número 17 de esta ciudad de San Pedro. Expediente administrativo número 4107-3432 del 2021. Se gira la Comisión de Presupuesto. Correspondencia de entrada. Expediente 4735 del 2022. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Eleva proyecto de ordenanza. Referencia. Prohibición dentro del partido de San Pedro, habilitación municipal y publicidad de oficinas inmobiliarias que realicen actividad bajo la modalidad de nombres de franquicias, licencias o marcas que evadan o contravengan la legislación que regula la profesión de corredores y martilleros públicos. Se gira el archivo. Expediente 4736 del 2022. Eduardo Pornemante y Carlos Antonelli. Eleva nota de referencia. Apoyo a las instituciones judiciales. Se gira el archivo. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión. Presupuesto y Hacienda. Expediente 4709 del 2022. Departamento Ejecutivo Municipal. Rendición de cuentas de la Municipalidad de San Pedro, ejercicio 2021, con la firma de los concejales González, Casco y Franco. Tiene la palabra el concejal González. Señora Presidenta, señores concejales y concejalas, público presente, bueno, tenemos que dar tratamiento al expediente de la rendición de cuentas. De alguna manera es el momento donde el Estado municipal le rinde a través de este cuerpo a la comunidad las explicaciones de la utilización de los recursos, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario que el análisis hay que ponerlo en contexto de lo que nos tocó traspasar el año anterior, ¿no? El año 2021, aunque no sé por qué parece que pasó hace tanto tiempo, pero la mayor del año 2021 estuvo atravesado por la pandemia del COVID. Y es en ese sentido en que, a pesar de lamentar muchísimas pérdidas, ¿no? El año pasado nos tocó una triste realidad con la pandemia del coronavirus, pero también por decisiones políticas, por decisiones políticas del Estado, en realidad, del Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, pudimos llevar adelante en San Pedro también la campaña de vacunación más importante de nuestra historia. ¿Y por qué lo vuelvo a remarcar? Porque a pesar de que me acuerdo hace un tiempo que se decía primero de que nosotros no íbamos a tener la posibilidad de acceder a las vacunas y después se hablaba de que la vacuna era un veneno, ¿no? Se llegó a decir eso. Hoy podemos estar acá y podemos hablar de una rendición de cuentas donde lo que transmite la rendición de cuentas es un primer paso hacia la salida de la pandemia gracias a esa campaña de vacunación. Y en ese mismo sentido es que le quiero pedir a la señora Presidenta, voy a pasar a leer algunas de las cosas que demuestran este cambio que nos tuvo al 2020 aislados y al 2021 ya nos pudimos poner en movimiento y eso se grafica en la acción política, en las decisiones políticas que se han tomado y que de alguna manera permitió que de a poco podamos volver a la actividad y todo lo que eso significa. Por eso quería destacar la labor que se ha realizado desde el Ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido volvemos a pensar, ¿no? Cómo logramos dar ese paso y lo importante que fue poder volver a trabajar normalmente o casi normalmente.
Y lo concreto se ve en el desarrollo de algunas áreas que no han tenido el protagonismo necesario en el año anterior debido a la pandemia, como es el desarrollo económico. Obvio que la actividad económica había estado paralizada y esta salida nos permitió pensar en que San Pedro fuera sede de la primera reunión de la Mesa de Diversificación de Exportaciones en nuestra localidad. Fue mediados del año pasado cuando, con la presencia de muchas entidades vinculadas al agro o al trabajo rural, se realizó esta mesa y creo que es de destacar porque siempre se genera una ruptura entre la política y las actividades y algún tipo de actividades, y creo que esta mesa de exportación donde se sentaron las más importantes autoridades de la provincia de Buenos Aires junto a los productores, algunos productores rurales, marcaron un primer inicio en un trabajo que va en cómo el desarrollo económico de San Pedro se le agrega valor. Y en ese mismo sentido quiero destacar un convenio que parece una cosa. Yo cuando lo leí, el convenio del INTA con la municipalidad y Germán Villar para la adaptación del silo papa al silo batata, y hablábamos en este momento al secretario de Desarrollo Económico, San Pedro es el principal productor de batata de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales del país. Y poder desarrollar y poder trabajar en el desarrollo de estas adaptaciones para que los pequeños productores de batata de nuestro partido puedan tener este tipo de nuevas tecnologías que les permitan un mejor guardado y una mejor posibilidad de comercialización, es un paso que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestra ciudad. Como también el convenio celebrado entre el INTI y el municipio para la capacitación y a la asistencia técnica y transferencia de tecnologías. Creo que los grandes desafíos que se nos vienen adelante es cómo, hace mucho tiempo, cómo le ponemos valor agregado a lo producido, y San Pedro también debe apostar en ese sentido. Y creo que esta serie de convenios vienen a trabajar sobre ese sentido. El parque agroecológico, el parque agroindustrial también viene de la mano de este pensar en un San Pedro productivo y con mayor capacidad de generar mano de obra. La capacitación, desde la Oficina de Empleo, 600 jóvenes pudieron capacitarse, recibir trabajo a través del Ministerio de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. La transformación de la currícula del Centro de Formación Laboral también viene a cubrir la demanda de mano de obra calificada para el sector agropecuario. Y en ese sentido, junto a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, se desarrolló un curso de huertas agroecológicas. Todo esto viene en el mismo sentido de cómo desarrollamos nuestra economía de mejor manera y con más valor agregado, porque también ahora en la actualidad podemos hablar de que tenemos una dirección de ambiente y el desarrollo de la agroecología es un trabajo que nos viene por delante y que es muy necesario. Desde el área de obras públicas, bueno, ahí también se refleja la salida de la pandemia, porque se pudo realizar muchísimas obras. Desde el Centro de Salud de Doyle, que se inauguró hace poquito, pero es una obra realizada el año pasado, la reparación de los centros de salud, el departamento canino, la reforma de la peatonal, la pavimentación de 158 cuadras de San Pedro, la apertura de la 11 de septiembre. Se comenzó con la construcción de 180 casas, algo que viene a cumplir o intentar suplir una demanda muy fuerte que tiene tanto San Pedro como el total del país, pero que por suerte ya podemos decir que tenemos 180 casas construyéndose en San Pedro. La reforma de los jardines municipales, el Estado municipal, el ingreso a la localidad de Gobernador Castro, la remodelación del hospital, ¿no? Que volvemos al eje anterior, la necesidad de optimizar el sistema de salud público para poder dar respuesta a al presente que vivíamos en ese momento y al principio que vivimos en la actualidad, que ya vamos a volver con el área de salud puntualmente. Desde el área de servicios públicos se atendieron más de 2.500 reclamos de agua, se resolvieron más de 2.500 reclamos de agua,
y de cloacas más de 3.690 vecinos pudieron ver resuelto su problema por la acción del área de servicios públicos. Tuvimos una extensión de la red cloacal de 600 metros. Se extendió 3.100 metros la red de agua potable de nuestra ciudad. Bueno, después se realizaron el trabajo que, de alguna manera, el leer esto tiene que ver con visibilizar la cuestión de números, ¿no? Porque acá, en este caso, nos toca la rendición de cuentas y siempre se habla de números, pero detrás de esos números hay mucho trabajo que creemos necesario resaltar. El mantenimiento de las plazas, la reparación de las calles, la limpieza de zanjas, el riego. La red de vial tuvo un mantenimiento de 750 caminos rurales. Eso es un montón y viene en consonancia con la posibilidad del desarrollo económico que para nosotros los caminos rurales son tan importantes. Y ahora volviendo al área de salud, que era lo que fue protagonista también el año pasado, las obras realizadas dotaron al hospital de una mayor posibilidad de atención. Y no quiero olvidarme de que el año pasado San Pedro sufrió el cierre de una clínica. Y en esa situación de cierre de la clínica, el hospital fue quien se hizo cargo de la atención de la gran mayoría de los sanpedrinos, incluyendo haciéndose cargo de una cápita de PAMI de 10.000 pacientes. Eso habla de que esa inversión, de esa apuesta a reforzar el sistema de salud, de alguna manera dio sus frutos. Por eso creo que el trabajo, que se debe seguir destacando el trabajo realizado, tanto por los actores de salud como la inversión en los sistemas de salud que nos permitieron poder dar esa respuesta cuando si hubiese sido de otra manera, no sabemos lo que hubiese pasado. Pero pasó así, hubo una decisión política determinada, cuando muchos decían en este momento se van a poner a modificar las salas de internaciones del hospital, se tomó la decisión y fue una decisión acertada y hoy lo podemos analizar de esa manera. Bueno, de desarrollo humano se realizaron asistencias alimentarias por 52.450 más o menos el número y se asistieron a 20 instituciones y comedores comunitarios. 876 familias recibieron materiales para construcción, 215 familias recibieron subsidios extraordinarios. Se otorgaron 850 kits escolares para el primario y secundario. Se asistió a un promedio de 4.000 familias por mes. Ese es el promedio que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano, que fue también uno de los ejes fundamentales para poder resistir todo esto que nos vino pasando y que nosotros como Estado poder cumplir, al menos con el mínimo, pero poder cumplir ante esta necesidad alimentaria y de tantas otras cosas que los vecinos que no tenían trabajo, que tenían trabajo informal, se vieron tan afectados por la pandemia y ahí estuvo el Estado presente para tender una mano. Desde el área de deporte, se generó el programa Animate Vos Valés, que es el que lleva a los barrios el deporte. Hubo eventos deportivos. Los torneos bonaerenses se realizaron a pesar de que hubo COVID, pero tuvo mucha participación, hasta 100 deportistas sanpedrinos tuvieron participación en Mar del Plata. Se realizó la colonia para adultos, se entregaron becas deportivas, algo que nosotros también acá desde el Consejo trabajamos diariamente porque formamos parte de la Comisión de Deporte. Y ahora el paso a lo que es que en ese momento no era secretaría, pero es una de las áreas muy golpeadas hace un tiempo y creo que es una de las áreas fundamentales en el desarrollo de nuevas políticas públicas y trabajar sobre los derechos, que es el área de género, ¿no? Que el año pasado no funcionó como tal, pero laburó desde la Secretaría de Desarrollo Humano puntualmente en la atención a la problemática de las desigualdades de género. Y en ese sentido se hizo un refuerzo a la especialización de Ley Micaela, se planificó y capacitó al personal que iba a formar parte de la actual Secretaría, a la que hoy funciona.
Llegaron desde la Comisaría de la Mujer un total de 1.500 denuncias, se recibieron y contestaron 900 oficios judiciales, se recibieron 73 admisiones previas a la denuncia, se ha intervenido a partir del teléfono de la Guardia en 397 atenciones, se han llevado adelante 113 tratamientos a víctimas y se han alojado 36 personas en el hogar. Eso es pensar en una política pública y trabajar para que crezca, porque en ese momento la pandemia también profundizó el tema de la violencia de género, entonces teníamos que estar preparados y estar atentos para poder dar respuesta a esas situaciones tan dramáticas que es el tema del abordaje en la violencia de género. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de eximir los pagos de cartelería, publicidad y la tasa de seguridad e higiene para los comerciantes que fueron afectados o los más afectados por la pandemia. Y en ese sentido, el Estado municipal tomó la decisión de no recaudar 9 millones de pesos para poder ayudar a los comerciantes que no la estaban pasando bien. Y en ese contexto es que el año 2021 el municipio pudo lograr generar, funcionar en plena actividad y pudo lograr acompañar lo que tiene que ver con la salida de la pandemia del COVID. Y en ese contexto es que el Estado municipal, los trabajadores municipales, las trabajadoras municipales por decisión política, también lograron volver a recuperar parte de lo que les correspondía a través de lo que fue la paritaria. En el año 2021 los trabajadores municipales le pudieron ganar a la inflación, cosa que hacía muchos años no pasaba y en el año 2021 se pudo dar. En el año 2021 también se pudo lograr un equilibrio. El resultado presupuestario de este ejercicio muestra un equilibrio y una estabilidad de la economía municipal. Y lo creemos, y por eso vamos a acompañar la rendición de cuentas, creemos que ese es el camino que nos va a permitir como municipio establecer metas de mediano y largo plazo, que es algo que los municipios a veces siempre están al corto plazo. Creo que esta estabilidad que nos dan estos últimos años van a permitir que se pongan en marcha políticas públicas que generen un mejor servicio para los vecinos y una mejor asistencia hacia los vecinos. Por eso mismo es que adelantamos el acompañamiento del proyecto y creemos necesario y creemos que es lo que se debe hacer es acompañar este proyecto, nada más. Tiene la palabra el doctor Donati. Los consejos deliberantes aprueban o no, que atraviesan, que es por un lado el presupuesto, previamente los recursos con lo que va a contar, por lo menos los recursos locales, y luego la rendición de cuentas, es decir, esto es lo que voy a usar del dinero de los vecinos, en esto es en lo que he gastado e invertido. Estamos hoy en ese momento, ¿no? En el ver aquel presupuesto, cómo fue realmente invertido. Y ahí creo que hay dos miradas para interpretar, o dos caras de la rendición de cuentas. Una, por un lado, es estrictamente el análisis económico-financiero, ¿sí? Es una mirada muy importante porque nos permite saber cómo están ubicados los números y a partir de eso realizar las proyecciones. Es indispensable tener ese conocimiento y es correcto que se analice y que haya una mirada de transparencia que la ley asegura a partir de este mecanismo que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero por el otro lado, tiene que ver con un análisis de las políticas públicas más globales, porque si yo digo, esta es la forma en la que gasté o en la que invertí el presupuesto que en aquel momento presenté, a mí me permite ver, respecto de ese ejercicio y de los ejercicios anteriores, cuál es el trayecto, cuál es el recorrido, cuál es el proceso que atraviesa una comunidad, una municipalidad, y que incluso va más allá a veces de la administración de un intendente, atraviesa a lo largo del tiempo a varios. Y este es un ejercicio bastante interesante.
Como mecanismo de control económico financiero, se podría decir algunas de las cosas que se han dicho y que ahora vamos a ahondar. Bueno, será un presupuesto que si se mira, una rendición de cuentas que si se mira respecto de lo presupuestado podrá tener cierto nivel de equilibrio con algo de déficit, o si se miran algunos otros números de lo que queda fuera contablemente del ejercicio, préstamos, deuda flotante, etcétera, podrá ser deficitario. Pero más allá de eso, me parece interesante pensar cómo se gestiona finalmente esa cantidad de recursos que es el recurso de los vecinos, ya sea el recurso propio de la ciudad a través de las tasas o el recurso propio de la ciudad que vuelve a partir de los impuestos coparticipables. Y si es posible llegar a través de la gestión de esos recursos, que es la gestión de las políticas públicas, al ideal de cualquier municipalidad, que es el de desarrollo local, para el desarrollo de su comunidad, para generar los bienes y servicios que hacen mejor a la calidad de vida de todos los ciudadanos. En definitiva es eso lo que hace la municipalidad y en definitiva es eso lo que aprueba este Consejo Deliberante, lo que debate en un sano debate de las democracias representativas. Estos mecanismos en las democracias más delegativas o populistas se ven a veces más debilitados, ¿no? Pero es sano que la Constitución de la provincia, la ley orgánica y los consejos deliberantes en la provincia tienen este sano ejercicio del debate de los números y de la gestión. Ahora, ¿es simplemente idea de gestión? ¿Solo es gestionar los recursos? La gestión es una palabra que yo encuentro muy de moda en el último tiempo en la jerga política. Todo es gestión, como cuando hablamos de espacios políticos, en vez de partidos políticos, a mí me gusta hablar de partidos o alianzas, ahora se habla de espacios. Bueno, ahora se habla todo el tiempo de gestión. Está bien que un intendente vaya y gestione con el gobernador, con sus ministros, con su presidente, con el que fuera, del signo que tenga, al que le toque, y si es afín, dice la sabiduría popular que es mejor, no debiera ser, pero aparentemente es mejor para conseguir cosas para la ciudad. Pero eso es el nivel de gestión, no es el nivel del diseño de la política pública que tenga metas, como decía el concejal, de mediano y largo plazo para obtener el desarrollo de una comunidad. Diseñar esas políticas es mucho más profundo que ir a gestionar lo que se necesita, aunque está bien que se gestione lo que se necesita. Pero ese diseño implica pensar un plan de desarrollo estratégico para una ciudad. Implica ponerse de acuerdo sobre qué cosas es una ciudad, un distrito, cuáles son sus actores económicos, políticos, hacia dónde va, en qué se convierte. Para obtener, creemos esa posibilidad, es necesario tener cierta autonomía política para la hora de construir desarrollo a mediano y largo plazo. Y la autonomía política se consigue, entre otras cosas, con la autonomía económica financiera. Y acá vuelvo a la rendición de cuentas. Cuanto más posibilidad de recursos liberados para la administración local yo tengo, mayor posibilidad de un programa estratégico de desarrollo local voy a tener. La Municipalidad de San Pedro en este ejercicio anda cerca del 70% de su inversión o de su gasto en personal. Es un número que viene elevado hace muchos años y lo hemos dicho desde esta misma bancada y lo ha dicho la oposición de aquel entonces y lo ha dicho el oficialismo defendiendo en aquel entonces esta cuestión. Fue, y para no decir mal los números, en números redondos, en el 2018 del 78%, en el 2019 llegó al 83%, en el 2020, el año inicial de la pandemia, que estuvo cerrada la actividad económica, prácticamente todo el año fue del 67% y en el 2021 ronda el 70%. Podríamos pensar, si analizamos los últimos ejercicios, que ha habido una mejora respecto de el 80, incluso más atrás, era mayor. Es decir, que ese sendero pareciera estar más o menos correcto. Si pensamos que en 2020 fue del 67, el 2020 fue bajo porque hubo un ajuste respecto de los trabajadores, ¿sí? Esto fue así, producto de la pandemia, producto del cierre de las paritarias ese año. Se recompuso, como bien dijo el jefe de bloque de la bancada oficialista el año pasado, pero no dejan de ser números muy elevados. Muy elevados. No podemos decir que tengamos una economía lo suficientemente sólida en el municipio con el 60 al 70
ni hablar del 80% de los recursos destinados exclusivamente a salario. Porque lo que queda de libre disponibilidad, si es el 20, es el 15 o es el 30, es insuficiente para lograr esa autonomía política que me permita a mí desarrollar un proyecto local más allá de lo que yo tengo que gestionar para obtener para la ciudad. Porque muchas veces lo que yo gestiono, y no tiene que ver con este intendente, tiene que ver con todos los anteriores y es transversal el debate o la reflexión, si me la permiten, muchas veces ni siquiera tiene que ver con las necesidades o las identidades de la propia ciudad, porque hay planes y programas provinciales y nacionales que los tomamos cuando los tenemos, pero no necesariamente responden a las necesidades locales, porque no es lo mismo un municipio del conurbano que un municipio del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblito agrícola, como no es lo mismo esta municipalidad que tiene otra composición diferente. Ahora bien, si nosotros hacemos un raconto del proceso político, podríamos decir que desde el año 2015, en el periodo anterior, como se ha dicho aquí muchas veces, hubo un problema serio respecto de las finanzas, la proyección y la institucionalidad en San Pedro. Eso a partir de 2015 se recuperó. Eso ha sido apoyado y acompañado. Creo que se lograron dos objetivos. Por un lado, la estabilización, que también lo dijo el concejal, de la proyección económica. Los trabajadores cobran los salarios. La municipalidad presta servicios. Eso está. Eso no estaba. Está. Otra cuestión que se resolvió es la institucionalidad política, la estabilidad de la institucionalidad política. Hay un intendente, hay un consejo deliberante, están sus funcionarios, aquí están los bloques, nos respetamos y tenemos un debate abierto y civilizado sobre las cuestiones de la ciudad. Eso tampoco había pasado en el periodo anterior. Ahora bien, ¿es suficiente? Y acá viene la pregunta. Si bien es cierto que el 2020 fue el año de la pandemia y el 2021 continuó sobre todo en el primer semestre y eso altera los números y las prioridades y eso no puede desconocerse ni en este nivel de gobierno ni en ningún otro, también es cierto que falta ahora, creemos nosotros, una proyección hacia las metas que lleven a un plan de desarrollo más allá de estabilizar o de obtener números que permitan a la economía local navegar. Hoy estos números no dan todavía sustentabilidad al municipio. Por lo tanto, no puede adquirir autonomía política porque no tiene todavía autonomía económica. Requiere esencialmente de los recursos de la provincia y de la nación. Ya hace muchos años que nos sucede esto, e insisto, es transversal a algunas gestiones. Ahora bien, ese desarrollo estratégico, si pensamos a la rendición de cuentas como la oportunidad de ver dónde ha ido el gasto o la inversión. ¿Qué queremos decir con que hay que lograr ese desarrollo y que tiene que estar proyectado en los instrumentos que aquí se debaten y que luego se aprueban o no? ¿Cuál es el PBI de San Pedro? ¿Cómo está compuesto? Las políticas públicas, ¿a dónde apuntan? ¿Es hoy San Pedro un distrito exclusivamente agropecuario? ¿Qué tipo de agricultura tiene? ¿No es las extensiones del sur de Santa Fe o del sur de Córdoba, donde hay otro tipo de extensión territorial, de sembradíos y de riqueza? Es un sector agropecuario importante en la movilidad de la economía local, pero no suficiente. ¿Es la fruticultura? ¿Estamos trabajando sobre eso con las dificultades que ha tenido? ¿Es la expansión de los servicios a partir, por ejemplo, del desarrollo y la diversificación del turismo, que es una actividad económica que genera recursos genuinos para el distrito que tiene la posibilidad de llevarla adelante como San Pedro? Seguramente es todo eso. Y seguramente serán algunas cuestiones más. Y allí deberían estar diseñadas las políticas públicas, las metas a mediano y largo plazo del desarrollo local de San Pedro, incluyendo seguramente estos componentes del PBI local y ver hacia dónde lo queremos llevar. Hay algunos de estos sectores del producto de la actividad económica de San Pedro que deban estar por otro. Hay alguno que genera más actividad, nivel de actividad económica y más empleo privado. El Estado, ¿a dónde pone sus recursos para apoyar, impulsar o financiar alguna de estas actividades? ¿Dónde pone la infraestructura?
¿Dónde impulsa los proyectos productivos? Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo estratégico a mediano y largo plazo, que me parece que es importante destacarlo a la hora de ver cómo se usaron los recursos de los vecinos, es pensar en los nuevos roles de los municipios, que los tenemos naturalizados, pero que no son los roles iniciales. Hoy las municipalidades prestan servicios que no prestaban hace 30 años, o 40 o 50. Pensemos en el San Pedro de la década del 70 al San Pedro de la década del 80. ¿Qué hacían las municipalidades de la región? La higiene urbana, el mantenimiento de los espacios públicos. Era un efector de salud porque San Pedro tiene municipalizados sus servicios de salud, es decir, garantizaba un sistema de salud pública y no mucho más. Con el deterioro económico y la transformación del tejido social en las últimas décadas de la Argentina, las municipalidades han tenido que afrontar nuevas realidades. Ahora se ocupa de la seguridad, ahora se ocupa de aspectos educativos, ahora tiene que impulsar los sectores de la economía que crea conveniente, ahora tiene que hacer una formidable ayuda social. Ahora ha tenido, en el medio de una pandemia, y es saludable que así sea, que apuntalar su sistema de salud, porque además San Pedro viene con enormes problemas con el sistema de salud privada. Esas nuevas funciones de los municipios también nos obligan a pensar cuáles son las prioridades y los recursos, porque estas transferencias de responsabilidades que se hicieron en estas décadas no contaron con fondos o con transferencias específicas o muy espasmódicas para resolverlas. Y luego los municipios tuvieron que salir a resolver estas problemáticas con los recursos que tenían existentes. Otra dificultad más para ponerse a pensar cuál es el desarrollo estratégico de la ciudad. ¿Puedo pensar un plan estratégico de San Pedro a mediano y largo plazo? ¿Cómo va a obtener empleo? ¿Cómo va a crecer? ¿Cuáles van a ser sus inversiones de política pública? Este creo que es el desafío que va más allá de obtener la estabilidad con un poco de déficit más o menos, más discutido o menos, porque los números son discutibles, sino si hay un proceso que reconvierta definitivamente y pueda otorgarle esa autonomía política a partir de obtener esta autonomía económica, que hoy no tiene. Tampoco tiene autonomía política plena, porque las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, además de estas dificultades, se encuentran con que es una de las pocas provincias del país que no ha respetado la manda constitucional de la reforma del 94, que le pidió a las provincias que institucionalicen la autonomía de sus municipios. La provincia de Buenos Aires no cumplió. Han pasado desde el 94 unos cuantos gobiernos y unos cuantos años, y las municipalidades son casi unas delegaciones de los gobiernos provinciales. Hay provincias como Córdoba que han logrado, por ejemplo, en sus municipalidades un nivel de autonomía ejemplar. ¿Qué es la autonomía política? Que las municipalidades dictan hasta su propia carta orgánica con la que funcionan. Y también están facultados en esa autonomía para ver qué recursos toman, cómo los toman, cómo los utilizan. Permite un nuevo diseño de la institucionalidad que la provincia de Buenos Aires no tiene. No tenemos autonomía política, jurídica, no tenemos autonomía económica. Tenemos nuevos roles que cumplir y no alcanza, me parece, después de un tiempo prudencial, con haber logrado lo que han sido, sin duda, logros, que es haber estabilizado el proceso económico y estabilizado el proceso político local. Pero creo que es el tiempo del desarrollo y el tiempo de la sustentabilidad de la economía municipal para proyectar hacia el futuro una ciudad, un distrito con sus localidades que piense qué tipo de ciudad cree que debe ser. Lo debemos construir entre todos. Esto no tiene que ver con una cuestión política partidaria, ni siquiera con los actores políticos. Es una responsabilidad de la comunidad poder construir un plan de desarrollo estratégico para San Pedro que deje de encontrarnos solamente todos los años en esta rendición de cuentas o en la aprobación del presupuesto para ver si hemos gastado más o menos. Mejor si gastamos mejor, pero no alcanza con eso.
Estas instancias y el espíritu de estas normas en la Constitución de la provincia y en la Ley Orgánica de Municipalidades es revisar qué hacemos, cómo proyectamos y hacia dónde vamos con los dineros públicos. Y ese me parece que debiera ser el sentido. Hoy sentimos que aún está ausente ese camino, esperamos que en algún momento ese pendiente se resuelva. Por eso es que creemos que la rendición de cuentas, más allá de los números y tomando la visión que el concejal que expuso antes de mí dio, es una mirada más global y que debe implicar dónde ponemos los recursos, cómo los proyectamos y qué pensamos de qué tipo de ciudad hacemos con esa enorme masa de dinero, más de 3.000 millones de pesos en el caso del ejercicio anterior que recibió San Pedro. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra la doctora Basso. Y si bien es cierto, en palabras del señor secretario de Economía y Hacienda y del propio concejal González, si bien es cierto que fue un año que estuvo atravesado por la pandemia, por la segunda ola de la pandemia, no es menos cierto que también en 2021 hubo elecciones. Y eso nos llevó a hacer un estudio más pormenorizado de la economía, de cómo se fueron administrando los recursos económicos durante el periodo posterior a la mitad del año, cuando empezó a bajar el índice de contagios en la ciudad. Todos sabemos que en mayo, el 31 de mayo, de acuerdo a los gráficos oficiales, fue el pico de pandemia y de contagios, y que a fines de julio empezó a descender en forma sostenida, alcanzando en agosto un nivel de cierta normalidad. Bueno, pues nos encontramos que en agosto, de agosto en adelante a diciembre, ha habido un aumento exponencial de horas extras, bonificaciones, ingresos a la planta de trabajadores municipales. Y para ser más específica y no errar en los números, solicito autorización para leerlos. En el mes de enero de 2021 había 1.101 empleados públicos, habiendo llegado en diciembre y noviembre a 1.188 y 1.198 en diciembre, es decir, 87 en noviembre y 97 empleados más que en diciembre del año anterior. Finalizado el periodo fiscal, podemos decir que quedamos con una incorporación de 70 empleados a la planta de personal, de los cuales el total eran 1.171 empleados públicos, de los cuales 217 temporarios, 44 reemplazantes y 910 permanentes. En ese análisis total, podemos decir, por ejemplo, afirmar válidamente que de acuerdo a la información suministrada por el Departamento Ejecutivo Municipal al Ministerio de Relaciones Laborales, en el mes de julio del año pasado había 1.141 empleados públicos. Pero luego de analizar cada uno de los decretos y ver las incorporaciones habidas a partir del mes de agosto del año pasado hasta diciembre, podemos afirmar que ha habido 30 nuevas incorporaciones de empleados, tanto permanentes como temporarios, en ese periodo, lo cual indica que no fue motivo de la mayor cantidad de trabajo que implicaba la pandemia. A eso le podemos agregar también la cantidad de decretos que hemos encontrado en la que se abonan distintos tipos de bonificaciones a empleados públicos. Hemos advertido la existencia, por ejemplo, de algunos casos en los que empleados políticos pasaban que hacía años que estaban formando parte del plantel político, pasaban a formar parte de la planta permanente para en el artículo siguiente volver al cargo político que estaban ejerciendo con anterioridad, con la única finalidad de que por ahí personal o personas o gente del palo pueda mantenerse en un cargo con
gobierno que venga. Entonces, la verdad que son números que realmente nos alarman. Máxime, como decía el concejal Donati, cuando tenemos un gasto en personal del 70% del presupuesto. Significa que el Estado local debe hacer frente al manejo de las políticas públicas que hacen a todas las distintas áreas que componen el municipio, como seguridad, asistencia directa, planeamiento, con un 30% del presupuesto, que es, como él bien decía, ínfimo en relación a la cantidad de cosas que se deberían hacer y que se podrían hacer. Entonces, la verdad que bueno, si a eso sumamos que nos encontramos con que en el mes de noviembre hubo un boom de subsidios extraordinarios, porque bien dijo el concejal González que hubo 215 subsidios extraordinarios para familias necesitadas. Casualmente, el mes de noviembre, que fue el mes de las elecciones, fue el boom de subsidios extraordinarios y se pueden contabilizar en 35 solo en ese mes, por periodos de 2, 3 meses, por montos que van desde los 8.000 pesos mensuales a los 15.000 mensuales. Son todos números que no dejan de llamarnos la atención. A su vez, a mí me gustaría también hacer una pequeña referencia a lo que manifestaba en la memoria descriptiva de la rendición de cuentas del secretario de Hacienda y que también se dijo a lo largo de las exposiciones anteriores, que si bien se remarca un determinado equilibrio financiero en relación al monto total del presupuesto, ya que estamos hablando de un déficit de 28 millones de pesos, con un presupuesto de 3.000 millones estamos hablando de aproximadamente un 1% del presupuesto. Pero si a eso le adicionamos que tenemos un ATP, un adelanto del Tesoro, de 70 millones de pesos. Si a eso le adicionamos que tenemos 96,5 millones de pesos que fueron refinanciados para ser abonados a partir de diciembre de este año. Y si a eso le adicionamos que el ejercicio anterior tuvo un superávit de 32 millones de pesos, y nos estaría faltando el tema de la deuda flotante que alcanza los 280 millones de pesos, que es un endeudamiento, un gasto que el municipio deberá afrontar en el curso de este año. Bueno, depende cada deuda cómo ha sido financiada. Si a todo eso lo tenemos en cuenta, no estamos hablando de un equilibrio en las cuentas, de una economía equilibrada. Desde mi punto de vista, estamos lejos de llegar a una economía equilibrada. Si este año que hemos tenido, este año 2021, que hemos tenido tan importante aporte de la provincia, hemos terminado con las cuentas de este modo, ¿qué sucederá si el año 2022 la provincia no es tan generosa como lo fue en el 2021? Yo creo, todos compartimos este criterio, todo el bloque comparte este criterio, que una economía en la que se gasta más de lo que se tiene no es equilibrada y no puede tildarse menos que de irresponsable. Máxime cuando lo que se está manejando no son recursos propios, son recursos ajenos. Y en este caso, lo que está en juego no es otra cosa que los destinos de una ciudad. Por eso es que no vamos a acompañar la rendición de cuentas en los términos en que ha sido presentada. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Gracias, señora presidenta, señores concejales, público presente. Meramente para hacer una reseña sobre lo que estuvieron presentando y declarando y manifestando los distintos representantes de los bloques en este consejo. Parece raro hoy tener que tener un planteo después de haber durante muchos años formado parte del oficialismo y en los cuales normalmente cuando veníamos a una rendición de cuenta
se hacía hincapié en un montón de temas que hoy parece que están, o sea, que están justificados o que está bien el proceder. En ese momento no se dieron. Recuerdo algunos números en el aire como las obras de pavimentación que en su momento se trajeron y algunas obras más con las cuales se gestionó en provincia y en nación, y eso nos parecía que no alcanzaba. Y bueno, me alegro de que realmente se tome conciencia que las obras también son importantes, y por más que en algún momento determinado se haya dicho de que el asfalto no se come, sirvió para mejorar la calidad de vida de los que realmente no podían acceder desde su bolsillo a tener una obra tan importante como es el asfalto, las cloacas o el agua. Pero me parece que, refiriéndome, hoy se habló del tema de salud, y en este caso sé que el municipio hizo los esfuerzos y lo que estaba a su alcance, pero me parece que no es en algo que nos podamos basar, porque fue muy alto el número de seres queridos que particularmente nos han tocado padecer, amigos, familiares, y me parece que no lo podemos tomar como un hecho político, algo que es obligación del Estado brindarle a la población. Me parece que algunas medidas llegaron tarde y eso costaron vidas. Entonces podemos contar como que realmente se tomaron medidas, pero que no fueron lo suficientemente rápidas como para que no sufriéramos las pérdidas que sufrimos, lamentablemente. Por otro tema, haciendo hincapié en lo que hablaba el doctor Donati, que me parece el punto en el que tenemos que, en lo que yo me voy a apoyar para manifestar si mi voto va a ser positivo o negativo, es realmente que tuvimos una posibilidad histórica de, con el apoyo que está teniendo el municipio de parte de provincia y de nación, con las obras que se siguen gestionando y se siguen consiguiendo, podíamos haber aprovechado para realmente, como decía el doctor Donati, venimos de años de desequilibrio en las finanzas del municipio, para haber tratado de ajustar cuentas sin quitarle la prioridad y que faltaran fondos para algunas secretarías que son de suma importancia, como es salud, que el municipio se tiene que hacer cargo de todo lo que es el gasto de hospital o de desarrollo humano. Pero me parece que tendría que haber sido, como dijo el doctor Donati recién, un poco más prolijo y mejor direccionado, y ser un poco más previsor, que no nos íbamos a quedar sin obras porque la provincia y la nación las seguían aportando, pero sí achicar el gasto en la gestión o direccionarlo de una forma más prolija y más clara. Esto no se trata de que realmente se tenga que perjudicar al vecino por no prestarle los servicios que realmente el municipio tiene el compromiso de brindarle a los vecinos. Pero me parece que perdimos una oportunidad histórica, arrancando de una pandemia, de haber hecho mejor las cuentas y haber direccionado mejor los fondos públicos, que en definitiva, coincidiendo con lo que se manifestó anteriormente acá, se toman decisiones sobre el dinero de los contribuyentes, y esa es la responsabilidad que nos tiene que caber a quienes estamos en Consejo Deliberante, y el cual tenemos la obligación de acompañar o de criticar o de llamar un poco la atención cuando vemos que los números no van por el camino correcto. Así que yo pienso de que realmente se podían haber hecho las cosas un poco más prolijas. El gasto siguió subiendo, siguió aumentando, y eso con el término largo, si se fija en términos cortos, se pueden haber solucionado el problema para algunos vecinos que tuvieron la posibilidad de conseguir un trabajo, pero a la larga se va a ver perjudicado, como recién decían, si la provincia o la nación no son tan generosas como fueron hasta ahora. ¿Qué va a pasar con los servicios que sí son esenciales? Y principalmente, por ejemplo, hablando del tema de salud, que el municipio se tuvo que hacer cargo de una crisis sanitaria como la que estamos sufriendo en San Pedro, donde vemos que hemos crecido en cantidad de habitantes y desgraciadamente han desaparecido centros de salud que en años anteriores ayudaban a la salud pública, o no necesitamos de la salud pública para cubrir ese déficit, y hoy lo padecemos. Es importante, durante muchos años a medida que hemos defendido la rendición de cuentas, nos hemos manifestado
de todo lo que se logró, pienso que llegado el momento en que hubiéramos tenido que ser un poco más prolijos o direccionar mejor los fondos públicos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora presidenta, señores concejales, concejalas, público presente. Bueno, desde este bloque Frente de Todos, Convicción y Coherencia, volver a manifestar mi voto, como lo he sostenido a lo largo de estos años, respecto a lo que es la rendición de cuentas. Bien, las dos caras de esta moneda con respecto a la administración pública es el presupuesto, que es cómo vamos a gastar, como bien había dicho el concejal Donati, y la rendición, cómo efectivamente gastamos. He observado en la rendición de cuentas que hay problemáticas que siguen apareciendo respecto a la administración municipal. Considero, en primer lugar, que nosotros en mi caso, lo que voy a hacer es un control político sobre cómo gasta, sobre el mérito, la oportunidad y la conveniencia que tiene el Estado municipal a la hora de gastar. No me gusta hablar de gasto, sino también de inversión, pero que se puede invertir mejor seguramente. Creo que estuve presente en la Comisión de Presupuesto cuando asistió el secretario de Economía y Hacienda. Él habló de un equilibrio en las cuentas, yo no lo veo así. Considero que si el anexo 9 de la rendición de cuentas en esta situación económico-financiera nos dice que hay 28 millones de déficit de los ingresos y los egresos, tenemos que mejorar esto. Considero que además tenemos una deuda flotante de 279.400.000 y pico millones de pesos, para ser exacto, con su permiso, 494.081 millones de pesos, que la mayoría son cuentas comerciales que había que pagarle a los proveedores. Creo que el municipio sigue repitiendo estas cuestiones de no tener esa autonomía, como bien usted dijo, concejal Donati, o sino esa posibilidad o esa capacidad de poder ejecutar una política pública municipal sin tanta dependencia de la provincia, que bendita la provincia y la nación que mandaron plata en este sentido y aportes no reintegrables para que la administración pueda funcionar. Creo que hay cuestiones que mejorar. Me he encontrado con un decreto, por ejemplo, con su permiso, donde se designa un funcionario, se le paga gastos de representación, un 50% de gastos de representación, que está bien, representa al Ejecutivo, pero además le afectan el vehículo a ese funcionario ilimitadamente. Me parece que no era un momento tampoco para la afectación ilimitada en litros de combustible en el año 2021 con lo que estábamos atravesando. Gracias a estos dineros de provincia, de nación que llegaron, no reintegrables, vuelvo a decir que el municipio podía hacer uso. Yo obviamente agradezco las obras y las obras que vengan hacia mi ciudad y hacia el partido de San Pedro le mejoran la vida a la gente, pero creo que tenemos que ponernos a pensar realmente en la sustentabilidad del municipio. ¿Cómo estamos gastando / invirtiendo este dinero en el municipio? Si años anteriores, bueno, tuvimos el año del desastre del sushi, todos recordamos acá. Si años anteriores, que era el mismo intendente, bueno, Cecilio Salazar, si años anteriores nosotros nos oponíamos con estas cuestiones, bueno, por una línea de coherencia y de convicción, sigo que tenemos que mejorar estas cuestiones de la administración. Hay que mejorarles para que el municipio sea sustentable y pueda ejecutar políticas públicas locales. Vi que faltan decretos, analicé decretos, hay algunos faltantes. Veo de nuevo esta situación de funcionarios políticos que piden pasar a planta permanente, se reservan el cargo en planta permanente y vuelven a ser funcionarios políticos. Y además algunos hasta piden que se lo exima de las tasas después. Y eso no corresponde. Son situaciones que no me parecen éticas y no corresponden. Creo que se puede administrar esta ciudad, este partido de San Pedro, de otra forma. Y vuelvo a decir, voto de acuerdo a lo que he votado a lo largo de estos años. Por eso, como ya lo he adelantado también públicamente, no voy a votar a favor de esta rendición de cuentas. Gracias. Tiene la palabra el doctor Donati. Gracias, presidenta. Es para realizar una moción. En esta oportunidad queremos proponer con el bloque dividir la votación de la rendición de cuentas en el Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo. Ya que nosotros anticipamos nuestro voto en rechazo a la rendición de cuentas del Ejecutivo,
quisiéramos acompañar si la administración, que ha sido conjunta del cuerpo, y si no queda dentro del mismo paquete. Por lo tanto, le pido si puede dividir, hacer 2 votaciones. Señores, hay una moción de votar por separado lo que es la aprobación de la rendición de cuenta de la jurisdicción 1 del Departamento Ejecutivo y la jurisdicción 2 del Consejo Deliberante. Por la moción, votamos por la afirmativa. Unanimidad. Se va a votar así. Yo, si ustedes me permiten un segundito, escuché las distintas intervenciones de hablar del déficit de la rendición de cuenta y por separado de lo que es la deuda flotante. La deuda flotante está incluida dentro del déficit, no hay que sumárselo al déficit. Eso hace el resultado del ejercicio, ¿sí? Pasamos a votar entonces el dictamen. Vamos a votar primero. Espérame un segundo. Vamos a votar el artículo 1, que es el dictamen, es aprobando la rendición de cuenta de del Departamento Ejecutivo. Por la afirmativa, la jurisdicción 1. 10 votos. Por la negativa, 8 votos. La jurisdicción queda aprobada. Ahora vamos a votar la jurisdicción 2, que corresponde al Consejo Deliberante. Por la afirmativa votamos 18 votos. Queda aprobada la jurisdicción 2. Con este resultado, el dictamen de la Comisión de Presupuestos queda aprobado. Proyectos de los señores concejales municipales. Expediente 4740 del 2022. Bloques políticos. Proyecto de ordenanza, referencia, declaración de interés municipal. 24º Pleno de Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, con la firma de los señores concejales González, Pelletier, Franco, Otero, Donati, Iber, Blamink, Basso, Casco, Mora, Cuscuela, Capelletti, Leguizamón, Sánchez y Batalla. Tiene la palabra el concejal Casco. Señora Presidenta, le pido por favor si el proyecto puede ser leído por Secretaría. Asunto. Declárese de interés municipal el 24º Pleno de Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, organizado por el Gobierno de las Islas Baleares y la Agrupación Mallorca de San Pedro, a realizarse los días 4 y 5 de junio del 2022. Autores, bloques políticos, proyecto de ordenanza. Visto el 24º Pleno de Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, organizado por el Gobierno de las Islas Baleares y la Agrupación Mallorca de San Pedro, a realizarse los días 4 y 5 de junio del 2022, y considerando que la Agrupación Mallorca de San Pedro, quien actuará como institución anfitriona y coorganizadora del Pleno, es desde su creación el 1 de julio de 1966 un referente cultural para la promoción de la presencia balear de San Pedro en la región, que el Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior tiene como uno de sus objetivos relacionar las Islas Baleares con sus emigrantes y descendientes, fortalecer los lazos de hermandad, atender los problemas sociales y económicos de la emigración y promover el aprendizaje, conservación y difusión de la lengua y la cultura de las islas. Que el Pleno contará con la presencia de la señora Francina Armengón Socías, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, la señora Mercedes Garrido Rodríguez, consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, el señor Francesc Miralles Mascaró, director general de las Relaciones Institucionales y Cooperación Local, el señor Joaquín Torres Artigues, director del Gabinete de la Presidencia y funcionarios de las Islas Baleares, que participan en el Pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior los representantes de las siguientes casas y centros baleares: Asociación Civil Agrupación Mallorca en San Pedro, Centro Balear de Rosario, Casa Balear de Villa María, Casa Balear de Mar del Plata, Casa Balear de Santa Fe, Casa Balear de Mendoza, Centro Balear
de San Juan, Casa Balear de Buenos Aires, Casa Balear de Baleares Regionales del Noroeste Argentino, Casa Balear en Bahía Blanca, Casa Balear de Bolívar, Asociación de Baleares en Puerto Rico, Casa Balear de Chile, Casa Balear de Uruguay, Casa Balear de la República Dominicana y Casa Balear en Valladolid. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Pedro, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Declárese de interés municipal las actividades en el marco del 24º Pleno de Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, organizado por el Gobierno de las Islas Baleares y la Agrupación Mallorca de San Pedro, a realizarse los días 4 y 5 de junio del 2022. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal de ese registro al Honorable Consejo Deliberante. Publíquese en el Boletín Oficial según el artículo 108, inciso 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y archívese. Pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Expediente 4741 del 2022. Juntos Pro, proyecto de resolución, referencia, solicitud de reparación de garitas de colectivos, con la firma de los concejales Pelletier y Capiletti. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Gracias, señora presidenta, señores concejales, público presente. Bueno, este proyecto de resolución nace por el acompañamiento y la petición que hicieron vecinos de la garita que se encuentra en Pellegrini y Moisés Novillo, por las condiciones precarias en las que está, la falta de iluminación y realmente el problema que tiene para que la gente pueda acceder a esa garita, por también la deficiencia que tiene la vereda. Y aprovechamos también para recorrer las que se encuentran en Mitre y Sanúculo y que están en las mismas condiciones, y la de Belgrano y General Porredón. Lo que solicitamos con este proyecto de resolución es que el Ejecutivo, ante quien corresponda, arbitre los medios necesarios para mejorar la situación en la que se encuentran estas, haciendo que los vecinos que viajan hacia o desde las localidades, lo mínimo que tienen que tener en los días no solamente de frío, sino también de lluvia, un lugar donde puedan guarecerse si tienen que esperar el colectivo o apenas se bajen, directamente lo tienen que hacer, ¿no es cierto?, si está lloviendo bajo el agua. Así que lo que estamos solicitando es si realmente arbitran los medios para que las condiciones de estas garitas puedan mejorar, porque realmente el estado con el que presentan primero la queja los vecinos y después pudimos ver nosotros es realmente deplorable. Así que bueno, este es el fin de este proyecto de resolución, por eso solicitamos al cuerpo que acompañe esta solicitud. Gracias. Tiene la palabra el concejal Franco. Gracias, señora presidenta, señores concejales. Bueno, respecto al proyecto de resolución que presentó el bloque de Juntos Pro, hemos charlado con el secretario del área de planeamiento, el cual nos comunicó, y queremos comunicarle a todo el cuerpo, de que hay un plan integral de refacción y acondicionamiento de las garitas, que seguramente en el próximo tiempo no muy lejano se va a estar realizando y llevando a cabo. Así que bueno, para que le comuniquen a los vecinos que están solicitando esto, que en breve esa situación estará saldada. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Expediente 4742 del 2022. Frente de Todos. Proyecto de resolución. Referencia. Beneplácito al proyecto de ley Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal, presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con la firma de los concejales Casco, Leguizamón, Coscuela, Iber, Blamink, González y Otero. Tiene la palabra el concejal Casco. Bueno, ahora sí, disculpen que no salude hoy. Buenas tardes, señoras y señores concejales, público presente. Este proyecto que presentamos es un proyecto que busca ampliar derechos y garantizar el acceso al alimento a quienes aún hoy, aunque no creamos, siguen estando por debajo de la línea de la pobreza y en situaciones que realmente dejan muchísimo que desear. Si bien
venimos recuperándonos lentamente de esta debacle económica. Podemos destacar que durante 2021 tuvimos una recuperación cercana al 10% en lo que es la economía. Aún tenemos un desempleo reducido, pero es de un 7%. Podemos decir también que bajó la pobreza y la indigencia respecto a 2019 y que hemos mejorado los valores de desigualdad según el índice Gini. O sea, la economía viene creciendo, demuestra que tenemos una reactivación económica, que la plata se está moviendo, incluso que los negocios se abren, como hemos visto en San Pedro, que hemos tenido 240 aperturas de nuevos negocios durante 2021. Y está bueno que crezca, que fluya el dinero en las economías, pero aún estamos muy por debajo y no podemos satisfacer al total de la población argentina. Si bien este es un proyecto declarativo, me gusta pensar que los proyectos declarativos llegan a algo, que llevan a un debate, seguramente un debate que excede lo que podamos hablar acá dentro del Consejo Deliberante, pero que una vez que llegue hacia afuera sí realmente se va a poder debatir un poco más para lograr consensos que lleven a soluciones para este tipo de problemas tan graves, ¿no es cierto?, como es justamente la falta de acceso a lo básico, a la canasta básica alimentaria. A veces incluso por ahí nos peleamos, por a veces acá tomamos posiciones discursivas, pero no es intención de este proyecto de declaración generar una polémica o simplemente venir a imponer una mayoría para aprobar un proyecto de declaración, ¿cierto? Es intención dar un poco a conocer de qué se trata y ponerlo en el tapete para que el debate nos lleve a dar respuestas y a dar soluciones a este problema tan complejo, ¿no? Necesitamos de grandes consensos. Ahí, cuando hablamos de un salario universal, hablamos de un tema que realmente genera polémica. Empezamos a hablar de que los planeros, que los que trabajan, que los que no trabajan, pero acá tenemos una realidad, tenemos gente que aún hoy, a pesar del crecimiento económico que estamos teniendo, sigue estando por debajo de la línea de pobreza, sigue teniendo hambre y es algo que no se soluciona ni se va a solucionar en el corto plazo, salvo que justamente tomemos medidas de fondo y desde el acuerdo, ¿no es cierto? Con mucha responsabilidad, por supuesto, y tratando de no estigmatizar a quienes realmente tienen necesidad de acceder a este tipo de planes, dígase, de subsidios o, bueno, a este tipo de planes de gobierno, ¿no? Y creo que ya lo hicimos anteriormente en las cámaras de diputados cuando tratamos el tema de la emergencia social, esa emergencia que tratamos hace unos años y que fue aprobada por unanimidad, bueno, casi por unanimidad, salvo por el diputado famoso de la campera amarilla, ¿no es cierto? Que, bueno, que quedó el recuerdo simplemente de su campera porque ahí terminó su participación. O cuando aprobamos la ley del RENAVAP, que la verdad que hoy es algo que se está implementando, que se está trabajando muchísimo, que fue impulsada en gran medida desde mi espacio del Frente Patria Grande, al cual pertenezco, y sin embargo se logró grandes acuerdos y grandes consensos, incluso se llegó a contar con la firma de la diputada Carrió, que si pensamos un poquito visto desde el punto de vista político no podemos expresar por ahí alguno que esté más en las antípodas, ¿cierto?, que la diputada. Sin embargo, se consensuó, se votó y se aprobó. Hemos dado muestras de que podemos dar soluciones a este tipo de problemas complejos, difíciles y que realmente nos duelen a todos, más allá que seamos oposición, seamos oficialistas, seamos lo que seamos. El hambre aún hoy nos sigue molestando, nos sigue doliendo a todos. Eso no importa quién gobierne. Hemos dado ciertas muestras de que podemos y que tenemos la posibilidad de mejorar esto un poquito. Hemos implementado en su momento la AUH que cubre a los más chicos, ¿no es cierto?
En su momento hemos implementado también la moratoria previsional para darle un cobijo a los más grandes que no tienen aportes jubilatorios, pero sin embargo todavía nos queda pendiente la cobertura social de los adultos mayores de 18 años y menores de 65. De esta manera vamos a tratar de darle un poquito de seguridad económica a quienes están más complicados. No va a resolver nada de fondo, no va a resolver el desempleo, no va a resolver el tema de la vivienda, pero sin embargo sí puede llegar a hacer algo básico, un ingreso básico que les permita a cada argentino contar con un plato de comida en la mesa cuando llega a fin de mes o durante todo el mes. Son 13.000 pesos. La verdad que si lo vemos desde el punto de vista de un trabajador asalariado, no alcanza para nada, pero por eso tenemos que garantizarle el mínimo de la comida para que no tengan que caer en un trabajo de explotación, que puedan tener la posibilidad de educarse, de comer bien, al menos, de no llegar a la noche con hambre. Esas cosas sí que tenemos que nosotros como Estado, como oposición, como oficialismo, como el que sea, ponernos las pilas y tratar de solucionar, ¿no es cierto? Porque no es algo que podamos aceptar, creo que de ninguna manera. No sobra, la verdad no sobra, pero por lo menos da un respiro a quienes piensan en estudiar, tener un pequeño emprendimiento, estudiar un oficio. Acá ya tenemos una ordenanza que apunta a solucionar este tipo de problemas, que es la ordenanza 5406 de 2004, de la época del intendente Barbieri. Una ordenanza presentada por el bloque de UCR en su momento y que en uno de sus considerandos decía que es obligación de los gobiernos estar atentos a los cambios que se producen en nuestra sociedad y, bueno, dar respuesta, ¿no es cierto? Como Estado municipal está bueno que lo presentemos, ahora tenemos que hacerlo como Estado nacional y provincial. Aún tenemos 9 millones de argentinos fuera del mercado laboral formal. 9 millones, es inmenso. Tenemos casi el 50% de los trabajadores activos en condiciones de trabajo precario. Tenemos que garantizarle un piso de derechos y tenemos que hacerlo desde el Estado. Pero para eso no es fácil, tenemos que consensuar. Este tipo de medidas no son fáciles de implementar. Entiendo que por ahí haya diferencias ideológicas que hagan que esto sea prácticamente imposible de implementar, no por una cuestión económica, sino justamente por una cuestión ideológica. Pero hay cosas que están más allá de lo que creo yo de la ideología. No estamos para adoctrinar, sino para llevar al debate este tipo de propuestas. Acá están presentes algunos de los integrantes de movimientos sociales, participantes de la economía popular, que justamente esta economía popular que es hija del neoliberalismo, ¿no? Hija de la necesidad de tener que salir a buscarse el sustento sin la posibilidad de contar con un empleo formal. Gente que ha tenido que salir a buscarse su sustento porque no ha conseguido un trabajo estable, no ha conseguido un trabajo en blanco, no ha conseguido un trabajo en el Estado. Y sin embargo, van, laburan todos los días, nos hacen las huertas, cuidan personas, nos dan un servicio que nosotros damos por sentado. Y sin embargo, ellos se ganan la vida de esa manera, ¿no es cierto? A veces con cierto reconocimiento por parte del Estado, a veces con cierto reconocimiento por parte de los privados, pero mayormente con sueldos de miseria, sueldos sin aportes jubilatorios, que hace que no puedan avanzar un cachito, ¿no es cierto? Quedan ahí encerrados. Por eso es que se organizan y es por eso que hoy están presentes acá y son parte de este nuevo fenómeno que se llama la economía popular, ¿no? Bueno, el proyecto habla de salario básico universal. No habla de un ingreso básico universal porque justamente entendemos que los trabajadores de la economía popular son trabajadores. Y esta devolución que se le daría, que simplemente serviría para comer, es para un trabajador no reconocido, no es para un
para una persona que cobra un subsidio por no hacer nada. Es simplemente un reconocimiento a aquellas personas que hacen del cuidado de personas su profesión, personas que juntan, reciclan lo que nosotros descartamos, personas que, qué sé yo, que están, por ejemplo, trabajando de albañiles y sin embargo toda la vida trabajan en negro y cuando llegan a su edad de jubilarse se encuentran con que no tienen aportes. La idea de esto es justamente que asegurarles un pasar mínimo como para que tengan la posibilidad de agruparse, que tengan la posibilidad de buscar otra posibilidad de trabajo remunerado, pero por sobre todas las cosas formal. Este salario básico no lo van a poder solicitar quienes posean prestaciones por desempleo, ni quienes se encuentren dentro de los programas Progresar, Potenciar Trabajo, tampoco quienes posean tarjeta alimentaria, jubilados ni pensionados. Apunta justamente a quienes realmente lo necesitan, para darle una manito a esa gente que realmente está complicada y que realmente son muchísimos. Históricamente venimos con un crecimiento demográfico grande que no ha sido acompañado por el crecimiento de la oferta laboral. Hoy tenemos prácticamente 9 millones de trabajadores informales, de los cuales, que representan el 50% de la masa trabajadora total. De esos 9 millones, el 10% solamente son trabajadores de la economía popular organizada. Solamente el 10%, 1 millón. ¿De cuánto? No sé cuántos somos, 45 millones ahora. Más o menos según el último censo. Bueno, 1 millón trabaja dentro de la economía popular. De los otros aproximadamente 9 millones de trabajadores formales, 6 trabajan en el ámbito privado y 3 en el Estado Nacional. Según los números de nuestro propio gobierno, dentro de los próximos 10 años se pueden llegar a generar 2 millones de puestos de trabajo. En 10 años. Hoy tenemos, salvo los trabajadores de la economía popular, 8 millones más de argentinos que están sin un trabajo formal. Salvo que pase un milagro, no vamos a poder darle respuesta a los argentinos y argentinas que hoy no tienen un ingreso mínimo que les garantice la comida. Entonces, este proyecto busca llevarle un poquito de seguridad, al menos seguridad de que van a tener un plato en la mesa para comer una persona o un hijo, ¿no es cierto? En caso que sean 2, una pareja por ahí puede tener un poquito más de posibilidades de llegar a fin de mes. Si según nuestras predicciones más optimistas podemos llegar a ser 2 millones de trabajadores dentro de 10 años, ¿qué hacemos con el resto? 9 millones tenemos y estamos pensando a 10 años darle trabajo a 2 millones. Tenemos un problema gravísimo y tenemos la obligación y la necesidad de dar respuestas lo más pronto posible. De esos millones de trabajadores, ¿qué comen? ¿Dónde viven? ¿Bajo qué techo van a vivir? ¿Cómo van a pagar un alquiler? Es imposible. Entonces a eso estamos apuntando. Nadie espera que por 13.000 pesos vaya a solucionar la vida a nadie, pero tampoco podemos seguir soñando con que nuestros hijos van a entrar a trabajar en algún lugar cuando sabemos que eso no va a pasar. Cuando sabemos que el mercado laboral hoy es demasiado chico para la población actual que tenemos y que los parches, como son los bonos, como son el IFE, ayudan, pero no dan una solución de fondo a este tremendo problema que tenemos. El problema no es la fuga, no es la deuda, no son los planes. El problema es que venimos con un atraso histórico, que venimos con una tecnificación que cada vez lleva a que los puestos laborales sean más específicos y menos cantidad. Entonces, necesitamos dar un vuelco a todo esto y yo honestamente creo que viene por el lado de la economía popular. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Gracias, señora presidenta, señores concejales, público presente. No vamos a poner ni en duda ni agregar algo más sobre lo que estuvo recién
manifestando el concejal Casco. Por supuesto que adelanto el acompañamiento porque no podemos negar cuál es la realidad y la situación en la que se encuentran muchos argentinos, muchos más de lo que realmente se lo merecen, porque hay gente que está haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder llevar un plato de comida a la mesa y eso es un desastre. Pero quiero aprovechar, y lo vamos a acompañar por una cuestión de que son cosas lógicas y de primera necesidad, que días pasados, cuando hablábamos de que la política tenía que hacer un gesto, y en este caso me tocó defender a mí el tema, también un proyecto de resolución en el cual no fui acompañado, que la política tenía que dar una señal, y me parece que si los fondos que realmente, como yo decía, en ese momento defendiendo esa resolución, se pudieran bajar, con lo que significa imprimir boletas y lo que significa el gasto que genera una PASO y una elección general, se podrían atender casos como el que estaba nombrando recién el concejal Casco, y el dinero, cuando hablamos de optimizarlo y que tenga que ir a los lugares que realmente se necesitan, eso es cuando hablamos que la política tiene que dar señales. En ese caso, por lo que me tocó defender el otro día y a lo mejor no se entendió cuál era la finalidad. Y hoy cuando hablamos de optimizar los gastos, también, porque me parece que es un compromiso y una deuda que la clase política tiene hacia la ciudadanía, cuando hablábamos de ser más transparente y optimizar el gasto en proyectos que han quedado en el camino, que no se han o tenido en cuenta o no se tuvo la visión de que eran importantes para que este tipo de necesidades no fuera tan grave. Ejemplo, tratamiento y reciclado de la basura. Recién en este año tenemos la posibilidad de tener un director, ocupar un cargo que ya estaba, figuraba en años anteriores en el organigrama del municipio, que también había un plan para que los recicladores tuvieran un lugar digno y una situación digna de trabajo. Entonces me parece que la situación es innegable. Como decía el concejal, es un monto que no va a servir de mucho, pero va a servir para paliar la situación que están viviendo muchos, desgraciadamente. Pero me parece que es el tipo de mensaje que tiene que dar la clase política hacia quienes muchas veces ponen el voto pensando que van a estar preocupándose por sus problemas. Hay que tomar las determinaciones que hay que tomar y fijarse, como decía hoy el concejal también Donati, en un proyecto. Y en ese proyecto, no solamente de país, sino mínimamente en donde nosotros hemos criado a nuestros hijos, decir qué proyecto de ciudad quiero llevar adelante, también, no solamente para mejorar una plaza o una calle, sino darle la posibilidad de que la gente no tenga que mendigar por una ayuda, sino que tenga la posibilidad de elegir cuál es el mejor trabajo que tiene a su alcance para cubrir sus necesidades básicas. A eso me refería yo el otro día. Desde ya anticipo que nuestro bloque va a acompañar ese proyecto de resolución porque nos parece de suma importancia. Pero, como hablaba el concejal Donati hoy, y como usted bien lo dijo recién, es obligación nuestra de la clase política sentarnos y no solamente ver cuál es la solución inmediata, sino con un proyecto a largo plazo para que este tipo de problemas deje de existir o que cada vez dentro de las posibilidades sean menores. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Leguizamón. Muchas gracias, señora presidenta. Concejales, concejalas, vecinos, compañeros, compañeras. Simplemente agregar a la descripción que hizo el concejal Casco, simplemente agregar, digamos, y poner el contexto de dónde sale esta idea del salario básico universal. Y si hoy estamos hablando en este recinto y hacemos mención a la economía popular y a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, solamente se lo debe a la lucha organizada de los propios trabajadores de la economía popular. Hacemos un poco de historia y decimos que salimos, digamos, emergimos, irrumpimos en la vida política aquel agosto de 2016,
cuando los movimientos sociales en unidad salieron desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Y la verdad que en ese momento el único aliado que teníamos era el Papa Francisco. Y hoy quiero aprovechar para hacer mención, porque estamos celebrando la semana del Laudato Si, del cuidado de la casa común. En aquel momento, en el primer encuentro de los movimientos sociales con Francisco, él fue quien nos ayudó a sintetizar nuestras banderas de lucha en tierra, techo y trabajo, las 3 T. Y fue quien también nos ayudó a sintetizar esta lucha y esta reivindicación de ir por el salario básico universal, que no va a ser nuevo, ya existe en otros lugares. Así que eso, celebrar que si hoy, bien o mal, toda la dirigencia política menciona a los trabajadores de la economía popular y a la economía popular, fue solo y no simplemente por la lucha organizada de los propios trabajadores. Así que nada, no resolvemos nada desde acá porque somos un rinconcito, digamos, de nuestra patria en este Consejo Deliberante, donde no tenemos la posibilidad de modificar las leyes nacionales, pero sí creo que este es el ámbito donde se le da sentido a las cosas, donde se las pone en palabras y donde me parece que era importante, como lo dijo ya el compañero Gastón Casco, de traer este tema al recinto y manifestar nuestro beneplácito. Señores, pasamos a votar el proyecto. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Sin más temas que tratar, damos por finalizada esta sesión.